¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Fíjense que hoy les cuento que Luisa María Alcalde, quien es la secretaria de Gobernación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues celebró ante el propio presidente en su mañanera que es un momento histórico el hecho de la validación por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la validación de la elección que concluyó con la jornada electoral del 2 de junio en cuanto a la participación ciudadana, pero luego se complicó por la intervención de la oposición para descalificar la elección, aduciendo que elección de Estado, que hubo fraude. Estos cuates parecen que creen que el León es de su misma condición. Y con esto espero que me dé un like, que se suscriba a esta página @sociedades de pensamiento con un servidor Carlos Monroy. Cada vez seamos más. Usted es el mejor personaje para participar y hacer más grande este grupo. En TikTok también me encuentro con @monroe_her, y desde luego, como siempre, también en Facebook. Pues bueno, sobre la supuesta intervención indebida de personajes públicos en primer término, en especial del presidente de la República a través de sus conferencias matutinas, ya que si bien en 34 de ellas existieron expresiones relacionadas con el proceso electoral, pues ello no fue suficiente como para tener por acreditada una intervención sistemática y reiterada al referirse a acontecimientos aislados que, de acuerdo con la magnitud de la participación electoral, dice el tribunal, no afectaron en nada a la elección. Esto lo comenta la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ante el presidente de la República y los propios reporteros. Se supone que el Tribunal Electoral ya validó con esto el triunfo electoral de Claudia Sheinbaum al sostener que el PRI, el PAN y el PRD tampoco comprobaron causas graves que hayan incidido en este proceso. Se prevé que este mismo miércoles se declare la validez de la elección presidencial y el jueves pues Sheinbaum recibiría la constancia de mayoría de la elección presidencial, la cual la declararía como presidenta constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, la titular de Gobernación expuso que, de acuerdo al propio Tribunal Electoral, sobre la existencia de una supuesta violencia generalizada, que también era otro punto de los que acusaba la oposición, o la incidencia del crimen organizado en la elección, pues sí se consideró de parte de los juzgadores que se trató de situaciones, sí, de violencia, pero de violencia, aislada, focalizada en determinadas regiones, en municipios, algunos que no incidieron en los resultados de la elección presidencial. Y entonces la titular de Gobernación celebró que con los resultados de estas elecciones quedó de manifiesto que hay una transición pacífica, democrática, en paz, que es resuelta por el máximo órgano en materia electoral, sin lugar a dudas. Pues es un momento histórico, por eso lo calificó así, para nuestra democracia, expresó la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde. Por cierto, una dama, una chica joven, muy inteligente, muy preparada, y que será la próxima presidenta de Morena seguramente. AMLO dijo que sobre la resolución de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación respecto a la elección presidencial, coincidió con Luisa María Alcalde, su secretaria de Gobernación, y con el propio tribunal en de que efectivamente la elección fue legal y legítima. Los magistrados del tribunal pues ya resolvieron sobre esta legalidad de la elección presidencial como una elección legal, legítima, reitero, como lo dijo el presidente, y todas las impugnaciones fueron desechadas por distintos motivos, de manera que es todo un ejemplo de cómo se puede llevar una transición también pacífica y democrática, y desde luego coincidiendo con su secretaria de Gobernación. AMLO destacó al mismo tiempo en un tema relacionado la cuestión de la sobrerepresentación, de que en esta marcha del domingo que organizaron la Marea Rosa, la oposición, que hubo muy poca gente en esa marcha contra la sobrerepresentación, y sostiene
para él que esto se debe a que los simpatizantes de este movimiento del bloque opositor, de la Marea Rosa, ya se están encontrando, viendo inmersos en un proceso de reflexión, no de manipulación, y poco a poco pues se dieron cuenta de que efectivamente han sido manipulados desde hace tiempo, y hoy por eso se explica la poca asistencia al meeting del domingo pasado frente a las instalaciones del propio Instituto Nacional Electoral. Por otra parte, Claudia Sheinbaum manifiesta preocupaciones legítimas, desde luego razonadas, sobre el tema de las extorsiones y el tráfico de armas en México. Dice la doctora Sheinbaum que durante su administración se combatirá el delito de extorsión de otra forma, con mucha inteligencia y despliegue de fuerzas del orden. En la rueda de prensa que dio, como ya está haciéndolo todos los días, fue cuestionada acerca precisamente de estas denuncias de productores de limón, por ejemplo, allá en Michoacán, pero también están los del aguacate, los que venden huevo, etcétera, productos básicos, quienes aseguran que el crimen organizado, en el caso de los productores de limón, pues les cobran entre unos 52 pesos por cada kilo de este cítrico que llevan al mercado. Por cierto, dice la doctora Sheinbaum, esto tiene que cambiar como figura jurídica. El combate a la extorsión debe perseguirse por oficio, ¿no? O de oficio. Y esto es importante porque a veces quien es víctima de una extorsión no quiere denunciar por temor, no lo denuncia. Entonces hay que romper ese círculo vicioso en donde si no quieres denunciar, entonces no hay carpeta de investigación contra quien extorsiona, y además el delito hasta este momento no es grave, el de la extorsión, según lo expuso la propia presidenta electa, y adelantó que para México seguirá siendo toda una prioridad el exigir al gobierno de los Estados Unidos en ese tema diplomático de relaciones entre países vecinos, no sencillas, no fáciles, que el combate del tráfico ilegal de armas entre ambos países debe de ser pues combatido a fondo. Por cierto, adelantó que su administración se seguirán exigiendo legalmente a las empresas productoras de armas de los Estados Unidos que sean omisas para prevenir la entrada ilegal de armas a México y la consecuencia que tiene esto en pérdidas de vidas humanas, sobre todo pérdidas de vidas de mexicanos, muchos inocentes, en estos enfrentamientos que se dan con dichas armas venidas de los Estados Unidos. También la doctora Sheinbaum ya tiene otra definición en su gabinete. Alejandro Schwartz, quien es el directivo de COFEPRIS, va a pasar a encabezar al IMSS Bienestar durante su gestión. Es otro nuevo nombramiento interesante que hay que tomar mucho en cuenta. La idea es de que también que se felicitó el presidente López Obrador respecto a estas declaraciones que ha hecho ya, como aparte de la agenda de la propia doctora Sheinbaum, de lo que va a ser su diario actuar, su diaria cotidianeidad, pues permanecerán las mañaneras, será con otro nombre, no lo sabemos, pero serán en el mismo horario a las 7 de la mañana, y también las reuniones de seguridad a las 6 de la mañana, como un esquema que la propia Claudia Sheinbaum dijo. Es importante levantarse muy, muy temprano, porque con eso nos da mucho tiempo para hacer otras actividades, independientemente de mantener al pueblo de México siempre bien informado sobre lo que se está haciendo. Por eso López Obrador pues celebró esta declaración de la doctora Sheinbaum en una de sus conferencias, la penúltima, que dice, en el sentido de que declaró la propia doctora, continuidad de las mañaneras, continuidad las reuniones de seguridad. Dice el presidente, qué bueno que sea así, aunque es desde luego una nueva etapa, es el cambio con continuidad de la cuarta transformación, es irnos más hacia el fondo de este esquema, la cuarta transformación en México, que involucra
de manera muy importante al pueblo de México.